Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas al tercer día del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, organizado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Este está enmarcado en el 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. Para el día de hoy comenzaremos con el panel titulado Procesos Independentistas, con la participación del profesor Jesús Hernández Jiménez. Él es doctor en Historia por el Colegio Mexicano, es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte cursos de Historia de América Latina en el siglo XX y sobre las relaciones internacionales de México con América Latina. Es autor de los libros La formación de la hacienda pública mexicana y las tensiones centro-periferia, 1821-1853. Las raíces de la insurgencia en el sur de la Nueva España. La estructura socioeconómica del centro y costas del actual estado de Guerrero durante el siglo XVIII. Además, con Catherine Andrews escribió Del Nuevo Santander a Tamaulipas, génesis y construcción de un estado periférico en México, 1780-1825. Actualmente escribe una biografía de Vicente Guerrero, primer presidente afrodescendiente de México. Además, contaríamos con el profesor Heriberto Urquicia. Él es arqueólogo e historiador, docente en programas de pregrado y posgrado en Centroamérica y España, investigador adscrito al Colegio de América del Centro de Estudios Avanzados sobre América Latina y el Caribe de la UPO, miembro de la Red de Estudios Afrocentroamericanos y de la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales, miembro de número de la Academia Salvadoreña de la Historia y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, y miembro de la Asociación de Arqueología de El Salvador, director del Museo Nacional de Antropología de El Salvador desde el 2014 hasta inicios del 2021. Actualmente es director de posgrados y extensión de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Además, contaremos con el profesor Aaron Arguedas, profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional desde el 2009. Él se graduó de doctor en Historia Latinoamericana en Texas Christian University, Estados Unidos, en el 2006, bajo la guía del profesor Ralph Lee Woodward Jr. Sus áreas de interés giran en torno a guerras coloniales, relaciones de grupos en la colonia, mestizos, mulatos, africanos, zambos, indígenas y españoles, milicias coloniales y rebeliones en el siglo XVIII y XIX. A continuación comenzaremos con la presentación del doctor Jesús Hernández Jiménez con su ponencia titulada Participación de africanos y afrodescendientes en los procesos independentistas, la experiencia de México. Bueno, muy buenos días. Debo empezar agradeciendo, por supuesto, esta amable invitación por parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, además de todas las dependencias que participan en la organización de este evento y que hacen posible el intercambio, el diálogo, la comunicación con colegas de distintos puntos de América Latina y con quienes compartimos la preocupación, el interés académico sobre la población afrodescendiente, sobre todo en una fecha tan especial, toda vez que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Población Afrodescendiente, tal como quedó instituido desde hace algunos años. Bueno, en esos 20 minutos voy a presentar rápidamente un panorama general de cuál fue la participación de la población afrodescendiente novohispana en el proceso de independencia, que en México pues, va a arrancar en 1810 en su versión armada y va a concluir en 1821 con las negociaciones que se van a plasmar en el Plan de Iguala de febrero de aquel año.
Debo decir que hasta hace algunos años se había puesto poco énfasis en la especificidad de la participación afrodescendiente dentro del movimiento insurgente y había quedado un tanto subsumido dentro de este ejército popular que se va a constituir en 1810, primero con el liderazgo del cura Miguel Hidalgo y luego de su continuador, otro sacerdote, José María Morelos y Pavón. Debo decir, en primera instancia, que Morelos, quien va a heredar de alguna manera el liderazgo insurgente a la muerte de Miguel Hidalgo, se va a desempeñar o va a tener como escenario, ¿sí?, para su acción militar una de las zonas que son consideradas hasta la fecha el nicho por antonomasia de la afrodescendencia en México. Me refiero fundamentalmente a las costas del Pacífico que corresponden a los estados actuales de Guerrero y Oaxaca, la llamada Costa Chica, que hasta la fecha, insisto, se considera casi como el laboratorio al cual acuden todos los académicos, antropólogos, historiadores, para precisamente ocuparse y atender a la población afrodescendiente. Sin embargo, hay que subrayar que en el periodo novohispano los afrodescendientes estuvieron prácticamente en toda la Nueva España. Lo voy a poner en breve. Ahí donde llegaron los españoles, los conquistadores y colonos españoles, llegaron también los afrodescendientes en calidad de esclavos, de criados, de trabajadores libres, en fin. La diferencia va a ser fundamentalmente cuantitativa. Es decir, en el norte del país van a llegar en mucho menores cantidades que en el centro o en las costas. Claro, en las costas, tanto por el lado del Caribe como el lado del Pacífico, se van a concentrar de manera muy particular, de modo que explica la persistencia de los rasgos fenotípicos hasta la fecha. ¿Sí? Pero eso se debe obviamente a esa gran importancia cuantitativa que tuvieron, toda vez que el impacto demográfico causado por las epidemias traídas por los españoles y que afectaron a los indígenas fue particularmente grave en las costas. Casi quedaron despobladas de la población indígena original y sin embargo se necesitaba fuerza de trabajo para seguir haciendo producir las haciendas cacaoteras, que como todos sabemos, pues eran muy importantes por esa doble función que tenían como medio de cambio y como producto alimenticio. Entonces, en las costas del Pacífico, la razón para introducir población afrodescendiente fue fundamentalmente los requerimientos de las haciendas cacaoteras en los siglos XVI y XVII y que le van a dar este perfil, esta característica a esas zonas costeras tropicales de México. Ahora, los milicianos en toda la Nueva España, pero particularmente en estos lugares, pues van a estar compuestas, las milicias, perdón, que van a ser organizadas para la defensa del territorio antes de la instauración de un ejército profesional, pues van a estar constituidas por mulatos. Hay que recordar que el sistema de castas se va a reflejar también en el sistema de milicias al crear cuerpos separados con base en la calidad étnica. Incluso en la Ciudad de México, pues había milicias exclusivas de pardos. Les estoy mostrando ahora en pantalla la imagen de un miliciano pardo de la Ciudad de México del siglo XVIII. Con la instauración del ejército profesional a partir de la década de 1760, particularmente a partir de 1767, las milicias no van a ser reemplazadas totalmente. De hecho, en las costas van a persistir porque no fue posible instalar ahí tropas profesionales, pues porque no resistían el clima, se morían básicamente, y además de que no hubo tropas suficientes para cubrir todo el territorio novohispano, de modo tal que los milicianos siguieron siendo fundamentalmente pardos. Y así llegamos hasta 1808, 1810, cuando obviamente va a estallar la guerra por la independencia. Entonces hay que decir que los milicianos de esta zona, los pardos de esta zona, tenían, y mulatos, como se les decía en la región, tenían ya una experiencia acumulada en el uso de las armas. Pero además, puesto que en estas regiones eran una abrumadora mayoría, esto había permitido que algunos de ellos
se colaran a la parte más alta de la pirámide social, de modo tal que constituían también una parte de la élite política y de la élite económica, particularmente en el puerto de Acapulco, que sin duda va a ser hasta principios del siglo XX la ciudad más africana, más negra de primero la Nueva España y después México. Cerca del 95% de la población del puerto para 1810 era mulata o está registrada como mulata en los padrones correspondientes. Entonces, esto es muy importante de apuntarlo para entender por qué fue tan importante su presencia en el movimiento insurgente. Morelos llega en noviembre de 1810, el cura Morelos llega en esta fecha a la Costa Grande con la consigna de levantar tropas a favor de la insurgencia y apoderarse del puerto de Acapulco. Entonces, digamos, era una cuestión, digamos, casi automática, totalmente comprensible, dada la composición demográfica, que las tropas estuvieran compuestas fundamentalmente por mulatos. Sin embargo, aquí vale la pena subrayar que la relación entre el sacerdote, el cura insurgente Morelos y los mulatos va a estar mediada por los hacendados. Los dueños de la tierra, los que han monopolizado la tierra en esta zona costera, que les estoy mostrando ahora en el mapa, eran criollos, o por lo menos vamos a decir que se reconocían y reclamaban la adscripción de criollos, que tenían también su propia agenda, sus propios agravios en contra del régimen colonial. Entonces, Morelos negocia con ellos, los convence de adscribirse a la insurgencia y en automático, o casi en automático, toda su clientela compuesta por mulatos se van a sumar a la insurgencia. ¿Sí? Ahí el modo de producción, digamos, pues era la hacienda basada en el sistema de arriendos de la tierra. Los mulatos arrendaban pequeñas parcelas, practicaban la agricultura y la ganadería, rotaban los terrenos de la hacienda, pero dependía en un altísimo grado del hacendado, en tanto que era proveedor de la tierra, además era el comprador del algodón que se cultivaba en esta parte costera. Había una relación muy estrecha, social, cultural, y de modo tal que se afianzó esta red clientelar que luego además se va a institucionalizar en las milicias. Si bien los mulatos constituían el grueso de la tropa miliciana, la oficialidad estaba compuesta precisamente por estos hacendados. Entonces, esto va a dificultar, por supuesto, que los mulatos, a pesar de que van a constituir una proporción mayoritaria dentro de las tropas insurgentes, puedan de pronto hacer visibles sus demandas propias de su grupo a partir de su calidad étnica. Pero ahora, ¿qué pasa donde los hacendados no se sumaron a la insurgencia? Pues ahí vamos a obtener el efecto, la actitud opuesta. En la parte en rojo que vemos aquí en este mapa es lo que se conoce como la Costa Chica, que, insisto, hoy es el nicho afrodescendiente más importante en México. Aquí los hacendados no se van a sumar a la insurgencia y consecuentemente sus clientela, los mulatos, también van a seguir este derrotero. De hecho, van a militar dentro de las filas realistas, se van a mantener tendencialmente leales al rey, leales a la corona española, de modo tal que esta zona, que fue la más importante, la zona insurgente más importante entre 1810 y 1821, pues en gran medida también va a llevar a confrontar a la población afrodescendiente entre sí. Ahora, no está de más también advertir que esta es una zona fundamentalmente indígena, ¿sí? Insisto, si bien es el nicho afrodescendiente más importante de México, y lo era ya desde aquel entonces, constituían el segundo grupo. Los mulatos eran el segundo grupo más importante por abajo de los indígenas. Los indígenas seguían siendo mayoría en esta región, de modo tal que, insisto, pues la agenda propiamente afrodescendiente va a quedar
un tanto subordinada, pero está presente, va a estar presente ahí. Y se va a hacer, hay un episodio muy particular que va a ocurrir en el verano de 1811, cuando un líder mulato del puerto de Acapulco, llamado Mariano Tavares, va a intentar dar un golpe dentro de la insurgencia en contra del padre Morelos. El propósito, según los testimonios de la época, era acabar con todos los blancos, incluyendo al padre Morelos, es decir, al líder de la insurgencia. Morelos reaccionó a tiempo y reaccionó de manera muy dura, combatió a este grupo de mulatos, que sabemos que eran algunos 1,000 o 2,000 mulatos que estaban pensando en conspirar, los va a reprimir y a su líder lo va a ejecutar de manera inmediata, y unas semanas después va a proclamar un bando en el cual Morelos deja muy claro que la guerra por la independencia que él encabeza no es una guerra de castas, que si bien tiene un propósito igualitario, quienes deben encabezar el proyecto político serían los criollos, no por su calidad étnica, sino por el hecho de ser los más instruidos, los que tenían las luces, como se decía en la época, para gobernar. Ahí ya se prefigura cuál va a ser la actitud, incluso del proyecto político en la década de 1820, el establecimiento, sí, de la igualdad jurídica para todo, excluyendo la calidad étnica, pero también se deja ya muy claro que deben gobernar quienes tengan mayor acceso a la educación. Y eso obviamente colocaba a los criollos en una posición privilegiada. Y Morelos, un mestizo con ascendencia también africana, lo tenía muy claro. Entonces, este es quizá el único episodio dentro de en esta época en que se va a evidenciar un intento de un sector de la población afrodescendiente por colocarse al frente de la insurgencia y poniendo obviamente sus demandas propiamente grupo étnico en un lugar obviamente privilegiado dentro de la insurgencia. Pero bueno, hasta ahí, digo, no vamos a tener ya otro caso, y van a seguir obviamente en la guerra. Ahora, el movimiento insurgente encabezado por Hidalgo desde muy temprano va a incorporar la exigencia de la abolición de la esclavitud. De hecho, el levantamiento ocurre en septiembre de 1810 y un mes después Hidalgo va a decretar la abolición de la esclavitud y la va a reiterar en diversas ocasiones. José María Morelos va a hacer lo propio en esta zona del Pacífico, en las cercanías de Acapulco, ¿sí? También a los pocos días de haber llegado a la zona, ¿sí? En noviembre, va también a decretar la abolición de la esclavitud y también la va a reiterar en diversos momentos. En 1813, José María Morelos va a convocar a un congreso insurgente en la ciudad de Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, muy cerca de Acapulco también, que tenía como propósito elaborar la primera constitución insurgente del nuevo país independiente. No va a salir de ahí la constitución, sino hasta el año posterior, en 1814, pero sí en 13 se elabora un documento que se va a conocer como los Sentimientos de la Nación, y en el cual se va a reiterar que la esclavitud se quedaría proscrita para siempre, lo mismo que la distinción de castas. Este principio después se va a incorporar en la Constitución de 1814, la Constitución de Apatzingán. En 1815, Morelos y otros líderes van a ser aprehendidos por las fuerzas realistas y ejecutados. Entonces, todo ese liderazgo criollo original, ¿sí? Excepto Morelos no era criollo, pero sí casi toda su plana mayor estaba compuesto por criollos. Entonces, varios de ellos van a ser ejecutados, otros o muertos en combate, otros después de 1815 se van a indultar. El movimiento insurgente mexicano entra en una pendiente,
pero ello va a permitir el surgimiento de nuevos liderazgos. Esto sí, con un perfil étnico muy distinto. Ahí van a surgir indígenas, mestizos y algunos afrodescendientes que van a darle continuidad a este proyecto popular insurgente que van a hacer en 1810. Entonces, entre 1815 y 1821, el grueso de este grupo insurgente se va a ir a trincherar precisamente en esta zona serrana, aquí donde dice Guerrero, ¿sí? Este estado, debo decir que lleva el nombre de uno de los próceres precisamente, y va a destacar, se va a ir imponiendo poco a poco como la figura más visible, más protagónica, más popular, más carismática, un líder afrodescendiente, Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, este hombre nacido precisamente en esa misma región, pues va a encabezar esta guerra, esta lucha insurgente, y no va a ser posible derrotarlo. Las fuerzas realistas van a fracasar en los continuos intentos por someterlo, y al final en 1820, cuando Agustín de Iturbide es enviado para reprimirlo, opta por la negociación con Vicente Guerrero. Entonces, con Vicente Guerrero pacta finalmente la consecución de la independencia, asunto en el cual Guerrero no da ninguna concesión, pero además Guerrero deja muy claro que se tiene que establecer, obviamente, la igualdad entre todos los grupos y abolir la esclavitud. Es decir, no podía él ser ajeno a una demanda de abolición, una demanda justiciera que afectaba fundamentalmente a su propia gente, a sus tropas, y él mismo estaba incluido dentro de esas restricciones. Hay que recordar que incluso la Constitución de Cádiz de 1812, que estuvo vigente entre 12 y 14, que se restableció en 19, negó la ciudadanía a todos los afrodescendientes, libres o esclavos, no importa. Es decir, el origen africano se convertía en un estigma que incapacitaba para acceder a los derechos políticos. De hecho, Agustín de Iturbide intentó en algún momento convencer a Vicente Guerrero de deponer las armas, argumentando que la Constitución de Cádiz ya establecía la igualdad entre americanos y europeos, a lo que Vicente Guerrero replicó que no podía aceptar un arreglo constitucional que de entrada pues negaba derechos políticos a personas como él, ¿sí?, afrodescendientes. Y tenía toda la razón. De ahí que esta demanda pues sea incluida en el arreglo posterior, en el Plan de Iguala de febrero de 1821. Ahí se estableció en este plan que todos los habitantes del territorio, en este caso ya mexicano, sin otra distinción que su mérito y sus virtudes, son ciudadanos idóneos para ocupar cualquier empleo. Obviamente está reflejando esta postura de Vicente Guerrero que había expresado en la correspondencia, en el intercambio epistolar que había tenido con Agustín de Iturbide. Sin embargo, los problemas políticos que van a suceder los meses inmediatos a la consecución de la independencia van a impedir que el gobierno provisional se ocupe del asunto de la abolición de la esclavitud, a pesar de que tuvo buenas intenciones. El 27 de septiembre de 1821 se juró el Acta de Independencia de México y se creó un gobierno provisional. El Ejecutivo recayó en una regencia encabezada por Agustín de Iturbide. El mismo Iturbide creó una soberana junta provisional gubernativa que tendría con propósitos legislativos provisionales, y esta junta de inmediato dispuso la formación de una comisión que revisara el asunto de la esclavitud. Entregó un dictamen recomendando la abolición de la esclavitud. No se logró llevar a cabo. El primer Congreso Constituyente entró en funciones en febrero de 1822. Fue un congreso muy accidentado por toda la carga de trabajo que tenía. Entró en una confrontación con Agustín Iturbide que llevó a que éste lo disolviera en ese mismo año, y para fines de 22 Agustín de Iturbide empezó a enfrentar rebeliones dentro del territorio que finalmente lo van a llevar a abdicar en marzo de 1823,
se dejó de lado el imperio y se adoptó la república. En 23 se elabora la primera constitución republicana mexicana, se va a promulgar en 24, y en esa constitución pues no se toca abiertamente el asunto de la abolición de la esclavitud, porque se decidió que se quedaría en la esfera jurisdiccional de los gobiernos estatales. Serían las legislaturas estatales las que se ocuparían de ocuparse del asunto. Entonces, entre 1824 y 1827, los gobiernos de los estados elaboraron sus constituciones. La mayoría de ellas declaró abolida de manera explícita la esclavitud y el sistema de castas. Sin embargo, ninguno de los gobiernos de los estados elaboró la correspondiente ley secundaria, en la cual se tendrían que fijar ya de manera particular cómo se llevaría a cabo la abolición y cómo serían indemnizados los propietarios que durante todos estos años pues mantuvieron una postura consecuente. Exigían ser indemnizados como condición, como premisa para liberar a sus esclavos. Entonces, esto va a ir retrasando poco a poco la abolición de la esclavitud, hasta que en 1829 va a llegar al poder, a la presidencia de la República, Vicente Guerrero. Es decir, este afrodescendiente, líder insurgente, ¿sí?, combatiente desde 1810 y que simbolizaba la continuidad de ese proyecto insurgente y que obviamente encarnaba los intereses y las demandas de la población afrodescendiente a la cual él mismo pertenecía. Luego de unas elecciones muy polémicas durante el segundo semestre de 1828, va a llegar a la presidencia de la cual se hace cargo en marzo de 1829. En el verano de ese año va a enfrentar la invasión española. En ese marco va a ser investido por el Congreso, por el Poder Legislativo, de facultades extraordinarias para enfrentar la invasión española encabezada por Isidro Barradas. Entonces, aprovechando estas facultades extraordinarias, el 16 de septiembre de 1829, Vicente Guerrero finalmente va a decretar la abolición de la esclavitud en todo el territorio nacional, ¿sí? En los términos en que reza en los artículos que estoy mostrando en pantalla. Decía: queda abolida la esclavitud en la República, son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado como esclavos. Cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos en los términos que dispusieren la ley. Es decir, que contra lo que pudiera esperarse, fíjese que la abolición de la esclavitud fue tardía, a pesar de que pues, había estado en la agenda insurgente desde 1810, a pesar de que el grueso de las tropas encabezadas por José María Morelos estaban compuestas por afrodescendientes. Entonces, sí, digamos, con esto voy cerrando. Es evidente la participación, la importancia en términos militares, ¿sí?, pero también pues, la agenda afrodescendiente, si bien en el transcurso de la guerra, pues obviamente el hecho de que se tratara de un movimiento popular, pero además multiétnico, pues va a dificultar obviamente que la agenda afrodescendiente ocupara un lugar preeminente, y sobre todo porque en un primer momento pues fueron los criollos quienes encabezaron esta lucha insurgente. Entonces, y con esto, bueno, termino mi exposición, y más adelante, si hubiera oportunidad, obviamente, de conversar un poquito más y ampliar algunos detalles, pues será un gusto hacerlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús, por tan interesante ponencia. A continuación, le cedo la palabra al doctor Heriberto Erquicia con su ponencia titulada Motines de mulatos y negros, dos historias de alzamientos en San Salvador, 1720-1814.
Hola, hola, bueno. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Están viendo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues tendré que ir un poco rápido porque son varias láminas las que traigo, pero bueno, vamos a ir avanzando. Motines de mulatos y negros, dos historias de alzamiento en San Salvador, 1720-1814. Los contenidos son, pues, la agencia de los otros, el primer relato, el contexto histórico y geográfico, San Salvador a inicios del siglo XVIII, antecedentes del motín del 15 de enero de 1720, luego el segundo relato, que es el contexto histórico de ese San Salvador de los inicios del siglo XIX, demografía de San Salvador, luego el motín del 24 de enero de 1814 y la historia inconclusa. Digamos que la agencia de los otros, bueno, la agencia puede ser entendida como el proceso mediante el cual el agente, y cito, hace cuerpo lo social, corporiza las estructuras a través de los hábitos, los cuales no solo producen forma de diferenciación, sino que también participan en la generación de las prácticas sociales. De esta manera, la agencia no es uniforme, además es tanto individual como colectiva y se relaciona íntimamente con las clases sociales y las relaciones de poder de los sistemas sociales. A inicio del siglo XVIII, pues el ascenso de la dinastía de los Borbones, asesorados por sus consejeros partidarios del modelo administrativo francés, esta Casa Real formuló una reorganización de la estructura administrativa, fiscal y militar del Imperio Español. En ese sentido, pues, es que se da esta primera, digamos, este primer motín que su servidor les va a hablar. Hay que entender un poco ese San Salvador de las primeras décadas del siglo XVIII. Como ustedes ven, bueno, este es el actual, digamos, mapa del Salvador, que todo lo que ven en blanco, pues contiene la que se llamaba provincia de San Salvador, y lo que dice a la izquierda Sonsonate era la alcaldía mayor de Sonsonate. El Salvador en realidad solo existe hasta 1824, cuando estas dos, alcaldía mayor e intendencia, se desligan de Guatemala y producen o hacen el estado que denominarían Salvador, que luego es obviamente la República del Salvador actual. La descripción de San Salvador hacia 1740, y esto es algo que nos habla, pues, el alcalde mayor de San Salvador, dice: en San Salvador se halla una iglesia parroquial con 2 curas clérigos seculares, la que está dedicada al Salvador del mundo. Tienen 3 conventos religiosos: Santo Domingo, San Francisco y La Merced, y 3 ermitas: San Francisco de Paula, el Calvario, San Esteban y la de Nuestra Señora de la Presentación. Tiene 58 vecinos españoles. Son los poseedores de las haciendas que hay en su distrito para fabricar añil, criar ganados mayores y los que comercian con mercaderías, ¿verdad? Luego tenemos, siguiendo esta descripción del alcalde mayor de San Salvador, Manuel Gálvez y Corral, dice que la ciudad se encuentra al pie de un volcán conocido como San Salvador. Extramuros tiene un ingenio de hierro, 3 molinos harineros. También, lo que nos interesa, en la circunferencia de la ciudad habitan 3,400 mulatos, que estos se emplean en el servicio de las haciendas y son soldados, perdón ahí por el error, son soldados para la guarda de las costas por distar a 10 leguas de dicha ciudad, o sea, 40 kilómetros de ese San Salvador al Mar del Sur, al Pacífico. Toda la provincia, dice, es abundante en maíces, es perseguida por temblores que continuamente arruinan edificios de rayos y langostas, ¿verdad? Es la descripción del alcalde. Los antecedentes de este motín, ¿verdad? Están documentados en uno de los legajos del Archivo General de Centroamérica, y dice que en marzo de 1717 ocurrió en San Salvador un fuerte terremoto, el que causó muertes e hizo destrozos en los edificios y las casas de los moradores.
Este hecho, además que empobreció a los habitantes y de alguna manera modificó la dinámica de la economía de la población sansalvadoreña. Por otra parte, la causal del motín de los alzados mulatos y negros fue la negativa a pagar el real tributo que se denominaba el naborío o laborío. Este impuesto de las leyes de India establecía que todas las castas de gentes que no fuesen puramente españolas estaban obligadas a tributar a la corona. Las protestas callejeras iban en contra de los esfuerzos del alcalde mayor de la jurisdicción, Josep de Llanes Robles y Pedraza, para robustecer la cobranza del laborío, elaborando un nuevo censo o padrón. Entre las justificaciones presentadas por los manifestantes para no pagar la tributación, expresaban que no les habían pagado a ellos hasta la pasada Navidad, otros que pagarían hasta después del regreso del señor alcalde de su visita, pero quizás una de las razones principales fue que estaban tan empobrecidos que no podían solventar la cuenta. El 15 de enero de 1720, en la noche, un grupo de mulatos y negros del Arenal y otros lugares de la ciudad de San Salvador protagonizaron un motín y tumulto. Fue así como lo denominaron las autoridades locales. Esta acción colectiva en defensa de protesta, fue sentenciada como una causa criminal. De acuerdo con el testimonio presentado por el escribano público, estando en la plaza pública de San Salvador, Josep de Aquino, quien era el capitán de la gente parda de la ciudad, le dijo que viniendo de pasear con el sargento Manuel de Arévalo, había encontrado como más de 100 mulatos que se hallaban amotinados con el reclamo de no pagar el laborío y que se temía que fueran a hacer algún movimiento. Todos los alzados se encontraban en la esquina de la casa del señor cura de esta ciudad y se hallaban todos juntos, y esto lo notificaba el capitán de Pardos como una manera de que no se le fuera a culpar por fomentar algún disturbio en contra de las autoridades de la ciudad. A la luz de la noticia, se obtenía por el escribano el mismo se movilizó a la esquina de la casa del señor cura y encontró a 50 o 60 mulatos con quienes conversó prudentemente y les preguntó con qué fin se habían reunido y cuál era la causa del alboroto, para posteriormente advertirles del grave delito que era el amotinarse. De que si el alcalde mayor de San Salvador lo llegaba a saber, que supieran que serían garroteados los cabecillas e inventores de semejante tumulto y alboroto. Los reclamantes le respondieron con los sombreros encasquetados que lo que deseaban era entrar a ver al señor visitador de este obispado, que se hallaba en la casa del señor cura, para pedirle que viese e intercediera ante el señor alcalde mayor porque ellos no querían pagarle el tributo del laborío. El funcionario se retiró a notificar al señor alcalde de lo que sucedía, mientras en el camino se encontró con diferentes cuadrillas de mulatos. Mientras tanto, el señor cura, don Antonio Trejo de Osorio, salió a contabilizarlos. Así, junto a otros eclesiásticos, se dio a la cita en la casa del alcalde, llevando consigo la lista de los laboríos cuyo número no pasaba de 40, siendo ellos a su ver unos 600 para arriba. O sea, había en cierto grado una injusticia en ese sentido. Felipe Rodríguez Dávila, residente de San Salvador, declaró que estaba en la casa de Luis Beltrán y oyó el rumor de la calle, y saliendo a las puertas vio pasar con alboroto y estruendo diferentes cuadrillas de mulatos, y preguntándoles al pasar qué novedad había, le dijeron del motín para negar la paga del tributo del laborío, que sobre ello habían de quemar al señor alcalde mayor y su casa, por lo que se dirigió a la casa del señor alcalde para apoyarle. Bernardo Hueso, vecino de la ciudad, quien llevaba la lista y cuenta de los mulatos laboríos, expresó que eran mucho más de lo que se decía, pues en la ciudad había más de 800. Juan Pleites, ministro de Vara, dijo que habiéndosele dado
una nómina de 40 laboríos que habían entre los mulatos de San Salvador y que por orden del alcalde mayor lo fuese cobrando de dicha nómina. Solamente pagaron 7 u 8 al día siguiente. Pleites fue advertido, un mulato que era su compadre, que no se le ocurriera hacer diligencias en el barrio del Arenal o La Vega, pues podría correr peligro su integridad, perdón. Algunas de los datos, interesantes en este caso, es que, ¿cómo se llama? En la declaración de Juan Reyes decía, Faustino Belloso, mulato, le respondió con desprecio que no tratase de cobrar el laborío y que me lo dijera a mí y que quería parte del capitán de mulato, Joseph de Aquino, que solo pudo conocer aquella noche entre los muchos tumultuados, a Teodoro Enríquez, Juan de Dios, luego Matthew Belloso, Faustino Belloso, Leonardo Chacha y a un Alfonso de tal natural del pueblo de Santana, que está vecindado en aquella ciudad, contra quienes ha sido más seria y lamentable, procede por no tener ley, ¿verdad? Finalmente, los levantados se retiraron de su protesta y solamente luego de ver el nuevo padrón que contenía los nombres de más de 40 individuos, con ello la multitud alzada tenía razón y a partir de eso los funcionarios públicos debieron incluir alrededor de entre 800 y 1000 personas que estaban fuera del anterior padrón de pago de la tributación de laborío. Como ustedes pueden ver, a partir de este motín y a partir de formar de formar agentes, ¿verdad?, de cambio en el sentido de la protesta, los mulatos del barrio La Vega de San Salvador y otros barrios al sur de San Salvador de mulatos pudieron lograr lo que ellos deseaban. Luego, quiero hablarles un poco del contexto geográfico histórico de la Intendencia de San Salvador, que es el que tiene que ver el segundo motín de que estamos hablando. La estabilidad financiera que había caracterizado la corona española durante la mayor parte del siglo XVIII se agrietó a partir de 1779, cuando España ingresó en una retalía de guerras con Inglaterra y Francia, en las cuales las naciones compitieron por el predominio en Europa. El sustento de la milicia y las consecuencias de las guerras, tales como epidemias y hambrunas, aumentaron principalmente el gasto público y llevaron al presupuesto del ejército a un déficit. En España, Carlos IV había establecido una incómoda alianza con Napoleón Bonaparte. Esto y una serie de subsecuentes eventos que ocurrieron en la península abrieron una ventana para que los americanos pensaran que era la oportunidad de desligarse de la corona hispana. Las ideas y las prácticas políticas desarrolladas durante varios siglos entraron en tensión y conflicto con los planteamientos del liberalismo. La primera de las convulsiones se había originado cuando se trastocaron las leyes fundamentales de la monarquía española. Esto es un plano de la ciudad de San Salvador hacia 1807 y donde ustedes ven la flecha es donde habitaban en realidad toda la parte sur, donde está ese número 25 y más hacia el oriente, donde está el número 30, son los barrios de los mulatos de San Salvador. Esto es parte de la población de la Intendencia de San Salvador en los albores del siglo XIX. Como pueden ver, ya la gran mayoría de sansalvadoreños en ese momento eran los mulatos, ¿verdad? Tal y como lo dice la fuente del censo de Antonio Gutiérrez y Ulloa, que era el intendente de San Salvador. Estas son ¿cómo se llama? Un censo por parte de la iglesia de ese mismo San Salvador, ¿verdad? Quitando por una parte y los censos, si nosotros los fusionamos o los vemos, nos dan también un porcentaje muy, muy parecido. Ustedes ven acá, por ejemplo, comparando los censos de la iglesia y del Estado, el de la iglesia, el de 1800, el del Estado, el de 1800,
al revés, el de la iglesia, el de 1805, y el del Estado, el de 1807, nos dan los porcentajes de indígenas, mestizos y españoles, ¿verdad? Ahí obviamente en el padrón de la iglesia fueron incluidos todos los no indígenas, pero en el del Estado sí hubo una separación entre españoles, mestizos, mulatos y ladinos. Pero podemos darnos cuenta del espacio sansalvadoreño, el cual era uno, podría decirse, uno de los espacios en que tenía una gran, en el que la demografía pues era muy importante, ¿verdad? Era un espacio importante en cuanto a la demografía y a la cantidad de gente, obviamente. Luego, bueno, en Centroamérica, la élite mercantil de la ciudad de Guatemala, representada por los miembros de las principales familias de comerciantes, se instauraron en el cabildo de la ciudad y en otras instancias del poder colonial, supieron operar políticamente consiguiendo conservar el poder en Guatemala y sus provincias en el momento oportuno en que ocurría el vacío de poder en España. Desde el inicio del siglo XIX, en las disputas por el poder, las provincias de Guatemala y San Salvador jugaron un papel trascendental, ya sea por su función político-administrativa, actividades económicas y el porcentaje de habitantes, pues se trataba de los centros más importantes de todo el reino de Guatemala, con poderosas élites que decidían en gran medida los resultados finales, el resultado final de los conflictos. Los hechos de noviembre de 1811, en donde la población de San Salvador se levantó en contra del gobierno local, digamos, español de turno, sirvieron para destituir al intendente Antonio Basilio Gutiérrez Ulloa y se organizaron patrullas, se buscaron armas y se constituyó un gobierno nuevo. En otro, digamos, de estos motines más importantes de ese San Salvador, ocurre el 24 de enero de 1814. Por 2 años, San Salvador logró perdurar el ensayo de conciliación y concentrar las partes. Sin embargo, el jefe de gobierno, José María Peinado, nunca dejó de entorpecer las organizaciones de los barrios. Además, en enero de 1814, desdeñó los resultados de las elecciones y a los alcaldes escogidos. La noche del 24 de enero de 1814, muchedumbre procedente de pueblos aledaños y barrios cercanos a San Salvador sitiaron la ciudad. Estos cumplían órdenes de sus ayuntamientos. Muchos alcaldes consiguieron que se liberaran a varios colegas encarcelados. Sin embargo, fracasaron con su tentativa de apoderarse de las armas de un cuerpo de voluntarios leales al intendente. El suceso final fue violento, el ataque sobre un destacamento popular causó 2 muertos. El desconcierto y la desarticulación de la organización rebelde llevaron al fiasco al movimiento. Este mismo año de 1814 se restauró la monarquía borbónica en España, lo que desató la represión en San Salvador. Silvestre Anaya, el negro valentón, como lo denomina la fuente primaria que se encuentra en el Archivo General de la Nación de San Salvador, decía: José María Peinado escribe a Guatemala el 19 de febrero de 1814. La pólvora, apoderarse en ella, tiene de los primeros ciudadanos de los insurgentes y en su consecuencia Bernardo Torre, Silvestre Anaya, José Obispo y José Tomás Alfaro, de los peores insurgentes, porque comisionados con más de 200 hombres para pasar como la ejecutaron a San Jacinto a las 10 de la noche del día 24 de enero. En este sentido, José María Peinado, en fecha de 21 de octubre de 1814, dice: ayer a las 6 de la tarde supe que Silvestre Anaya, un negro valentón de los principales insurgentes de La Vega, se hallaba en el pueblo de San Martín. Inmediatamente, poniéndome de acuerdo con el señor coronel José Meléndez, comandante de las armas de esta provincia, dieron al acreditado sargento del batallón de la compañía de José Meléndez para que escogiera a 8 hombres del cuerpo de voluntarios en que sirve
pasase indirectamente a aquel pueblo distante 5 leguas de esa ciudad a solicitar en omisión. Hoy a las 5 de la mañana me lo ha entregado y queda en la cárcel con la debida separación y discreción del juez de la causa. Por otra parte, continúa el relato del 24 de octubre, Peinado expresa, aún más interesante de lo que se jugaba, va resultando la prisión de Silvestre Anaya, pues según de su declaración aparece la insurrección incurrida en esta ciudad. Creaba comisionada con esta, siendo el padre Miguelena de la Merced interlocutor y conduce la comunicación y la frase de confianza de altar, el ganado pronto. O sea, esta era la clave que tenían los mulatos de ese San Salvador en el movimiento insurgente del 1814, el 24 de enero, atar el ganado pronto. Por otra parte, prosigue Peinado y dice, aún no se ha acabado de tomarlo la expresada declaración de la que este preso fue el que se puso los pasquines al excelentísimo señor Aycinena y el barbero Santiago Rosales, quien lo suministraba. Ese negro valentón rondó mi casa todo el día 24, poniéndose de puntillas al parar por las ventanas, sin duda para asegurar y deleitarse en ver que la presa que en un consejo lo había de sacrificar aquella noche, ya cayó y así iban cayendo los otros 3 principales que faltan, pues por diligencia oportuna como lenta, secreta, no ha de quedar. Esto es un dato interesante porque obviamente esta investigación de Silvestre Anaya, el negro valentón, ahora mismo está en proceso, la está pues desarrollando su servidor, y uno de los hallazgos importantes a partir de todos los juicios de infidencia que se hacen del levantamiento de 1814 es que se están trabajando, pero durante todo el siglo XX, la historiografía centroamericana y salvadoreña hizo del prócer, del denominado prócer, ¿verdad?, de la independencia de Centroamérica, Pedro Pablo Castillo, siempre se mencionó como uno de los líderes de la insurrección de 1814, pero cuando se referían a él, se referían como el mestizo Pedro Pablo Castillo. Hace 2-3 semanas, la colega Mariel Herrera, con la cual su servidor es coautor de algunos de los escritos y de lo que estamos realizando, encontró la partida de nacimiento de uno de los hijos, la partida de bautizo de uno de los hijos de Pedro Pablo Castillo y la partida de bautizo del mismo Pedro Pablo Castillo, en donde se le da la categoría de mulato libre, ¿verdad? Pero toda la historiografía salvadoreña elevó a prócer a Pedro Pablo Castillo como un mestizo, o sea, lo invisibilizó y lo negó como un afrodescendiente. Yo creo que eso es uno de los hallazgos importantes de las investigaciones que se están llevando hoy en día a cabo. Por eso, obviamente, esto todavía es una historia inconclusa. Hace falta más revisar documentación primaria, revisar otras fuentes en archivos, y de eso se trata. Yo quiero compartirles, la semana pasada, pues, se presentó el libro, el cual se denomina Afrodescendientes en las Independencias de México y Centroamérica, el cual fue coordinado por Marco Antonio Pérez Jiménez y su servidor, y es un libro que está hecho por la Red de Estudios Afrocentroamericanos, la UNAM, la Universidad Pedagógica del Salvador y la UNA de Honduras, y pronto estará, digamos, en línea, así que hay parte de estos, digamos, de todos estos movimientos insurgentes en donde hay una participación muy importante de los afrodescendientes. Yo quedo hasta aquí por cuestión del tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Heriberto, por una exposición tan interesante. A continuación, veremos al doctor Aarón Arguedas con su temática titulada Milicias afrodescendientes en el periodo independentista en Centroamérica.
Muy buenos días a todos. Y continuando con los temas que han hecho Jesús y Heriberto, que son muy interesantes, yo añado varias cosas que ellos han presentado. A pesar de que aquí se quiere hablar de milicias afrodescendientes en el periodo independentista, tenemos un problema y ahorita lo vamos a hablar. Primero, agradecer a la Fundación de Cultura para el Desarrollo, bajo la dirección de Carol Brito, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, por darnos la oportunidad de poder trabajar de esta manera y de difundir conocimiento que ha sido fundamental sobre una población como son los afrodescendientes, en especial en estas fechas. Primero que todo, las milicias mulatas o afrodescendientes en el periodo de la independencia es un problema. ¿Por qué? Y ahorita vamos a hablar de eso. Yo lo quiero trabajar en un periodo entre 1808 a 1824, más o menos lo que han venido trabajando casi todos, que son los periodos de crisis y concluye con la formación de las provincias, la República Federal de Centroamérica, que esto es un proceso en el cual hay sus puntos altos y sus puntos bajos de actividad y se va a centrar básicamente en periodos en los cuales son reivindicativos por ser una sociedad segregada, jerarquizada y en rasgo muy racista. Eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que sí hay que tener todavía más claro es que las comunidades afrodescendientes se organizaron y resistieron los ataques a veces que había a la corona por sus derechos que pensaban ellos que podían dar. En este caso, defendían ser ciudadanos, como va a ser negado con la Constitución de Cádiz de 1812, y la otra, en muchos casos se negaban a pagar los nuevos impuestos que demandaba la corona. Y de ahí que es muy importante entender eso. Pero, y aquí volvemos con lo que hablaba Jesús en México y lo que hablaba Heriberto en El Salvador, y que se ha invisibilizado, pero que ahora ha vuelto a la luz pública desde hace, no de ahora, sino desde hace unos 20, 25 años atrás, que participaron activamente en los levantamientos en Centroamérica contra la corona española. Y en México también fueron activos. De esta forma, tenemos varias cosas que decir. Que la independencia trajo, y aquí es uno de los cortes que se hace, la ciudadanía en el acta de independencia de Guatemala el 15 de septiembre, que se va a adoptar en muchos casos en Centroamérica y se va a reafirmar. Y aquí cuando se elegían los nuevos representantes, en el artículo 15, 4, perdón, cada diputado se elegirá a razón de 15,000 individuos sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África, a todos aquellos que tuvieran la sangre. Entonces abolía totalmente lo que tenía claro la constitución de española, de la monarquía política de la monarquía española en 1812, y llenaba a su vez uno de los máximos exponentes que pedían los afrodescendientes ser incluidos como ciudadanos. Pero esta lucha no termina, y así lo veo yo, hasta que no se da el decreto de las Provincias Unidas de Centroamérica, en el cual se abole la esclavitud el 24 de abril de 1824. Y es cuando se termina toda esa forma de segregar una población o señalarla por su origen africano. Y entonces de ahí inicia un proceso distinto de los descendientes africanos en todo Centroamérica, que va a ser más difícil ahora sí de señalar, puesto que no se sabe quiénes son. Y primeramente quisiera empezar con una de las formas como se visualizaba la historia en 1971. Y esto es por la profesora María de Lines, Movimientos Precursores de la Independencia en el Reino de Guatemala. Y entonces nos declara cómo estaba distribuida la población en el Reino de Guatemala. Dice que había cerca de 1 millón de habitantes, sin incluir la Costa Mosquitos, pero vean ustedes qué interesante. Nos dice que la población se componía de 600,000 indios, 300,000 mestizos y 100,000 criollos. Hoy, 50 años después, tenemos una composición muy distinta de la que se enseñaba. Y aquí minimizaba a los mulatos, que dice que se utilizaban solo para las milicias y que su número era reducido. Se hablaba de que los zambos excluidos de toda influencia, los negros que eran muy pocos y que eran esclavos. Esto era hace 50 años. Los avances que hemos tenido en materia historiográfica han demostrado errores inmensos y para eso uno de lo más importante entender la dimensión de Centroamérica
en este caso, que era la Audiencia de Guatemala, o en este caso la Capitanía General. Esto es del Atlas Centroamericano de Historia. Y por el otro lado, una pincelada que nos demuestra cuán errado estaba, que ya lo usó un poquito Heriberto, es el Estado General de la provincia de El Salvador según el intendente Antonio Guterres de Ulloa 1807. Vean ustedes, yo nada más puse los totales. En El Salvador, según el cómputo que dio, eran que habían 70.512 indígenas, mestizos 36.300, mulatos 49.681 y españoles 4.695. Esos españoles habían incluido los criollos. Entonces, si esta es una muestra de El Salvador, Nicaragua va a tener algo muy parecido. Honduras, con una población africana muy grande de su descendencia. En Guatemala va a haber una abrumadora mayoría indígena, pero también hay población africana. Los trabajos de Paul Loken siempre lo han señalado en Chiquimula, en la ciudad de Guatemala. Y en Costa Rica van a haber varias más. ¿Por dónde podemos empezar acá? Y una de las cosas fundamentales para entender qué pasó con las milicias, que sí estuvieron activas en el siglo XVIII, pero que va a generar un descontento, un nuevo reglamento y revista general de milicias que fue dictada el 29 de noviembre de 1799 en San Lorenzo, España, que lo que hizo fue que pasó todas las milicias pardas, mulatas y demás, a urbanas. ¿Por qué? Era una forma de quitarles poder, quitarles el fuero militar y pasarlo simplemente a un grupo que se llamaría en caso de emergencia. De esta manera no tendrían derechos, no tendrían privilegios y tendrían que hacer todos los pagos. Eso sí, quedaban listados para ser llamados aquellos entre 15 y 60 años. Este decreto, básicamente, se va a llevar en casi todo Centroamérica a partir de 1802. Entonces vemos que a partir de 1808 es cuando empiezan los descontentos o el descalabro de la corona real. Y ahí es donde se van a empezar las manifestaciones que hemos visto en 1811, 12 y demás. Lo interesante de esto que les voy a mostrar acá es la Guía Forasteros de Madrid, donde viene una reseña de las tropas que estaban en Centroamérica, que hasta 1822, editado en la Imprenta Nacional en Madrid, tenían o pensaban que Centroamérica era parte de España. Pero muy interesante porque nos habla de las tropas veteranas, nos dice cuántos eran, cuántos sus uniformes. La compañía de Omoa, que aquí la ponen como si fuera blanca, pero habría que revisar eso porque era mucha participación africana y de diferentes lugares. La de Trujillo, por ejemplo, mucho era africano o su descendiente. Golfo Dulce, Petén y el río San Juan también. Ahí está el cuerpo de ingenieros, milicias disciplinadas, que eran los batallones que había en cada lugar, que en este caso tenemos Guatemala, Olancho, Santana, Granada, León y Cartago, 7 batallones creados en el 99, que son los que se van a quedar, y casi todos estaban formados por mestizos y españoles o criollos. Dragones, la misma situación, y 6 escuadrones, dicen el 96, 200 plazas cada uno, una compañía ligera de milicias disciplinadas de Santana Grande, y dice que hay 17, como corolario, compañías sueltas de blancos en diferentes partidos del reino y una compañía de pardos. Entonces vemos que se minimizó totalmente la participación supuestamente de mulatos, pardos y demás en las milicias, cosa que es irreal, ¿no? Y tenemos que partir de ahí. ¿Por qué? Porque como bien se ha dicho, en las costas servían los mulatos, básicamente. Y cuando habían servicios extraordinarios se les llamaba. Entonces no es que dejaron de estar, no van a estar en un servicio activo. Pero revisemos ejemplos de qué fue lo que sucedió en El Salvador en 1811. Y son ejemplos, porque quiero pasar El Salvador un poquito Honduras y un poquito Nicaragua. Si vemos El Salvador, que los pueblos destacados en la insurrección en 1811, y aquí los que están en negro son los que tienen, de acuerdo al censo de 1807, tuvieron una gran población mulata. Usulutlán, Zacatecoluca, Santiago Nonualco no escapa de tener Santana y Metapán. Usulután se
reveló el 17 de noviembre de 1811 insurrectos que venían de los barrios de La Pulga y Cerro Colorado, que eran los barrios mulatos per se, y despojaron de mando al teniente, sacaron a los presos y procedieron a saqueos en las casas de los blancos, obviamente. Y además quemaron los libros de cuentas. Todo esto va a ser emulado tal vez en Nicaragua. En Santa Ana, que es muy interesante, Santa Ana mandaba tropas a Omoa. Lo que nos quiere decir es que los mulatos participaban. Los blancos no iban a ir a Omoa, tal vez los oficiales, pero el resto de la tropa es muy interesante. El barrio España, vocerío de la población mulata, que son los retratos que nos quedan ahí. Y el diputado de la plebe, porque muchos de estos cuando derrocaron a las autoridades españolas, nombraron diputados. Y uno de los diputados electos en Santana fue el diputado de la plebe llamado Francisco Reina, conocido como el Negro Fabio. Entonces tenemos que la historia de San Salvador, que está acá, es una historia muy rica y es una pincelada. Heriberto nos habló de San Salvador, pero en El Salvador hay una cantidad inmensa de mulatos que falta trabajar mucho. Y no es solo ahí, en todo Centroamérica, inclusive en Costa Rica. En Honduras, que es un caso fenomenal, sabemos que hubo desmanes en las revueltas que hubo en Comayagua y en Tegucigalpa en 1812, que tuvieron que utilizar tropas para restablecer el orden, y que el intendente Juan Antonio de Tornos, cuando hace un reporte, no identificó las milicias mulatas. Solo identificó milicias como si estuvieran al mando siempre de blancos y criollos. En los trabajos que ha hecho Aarón Pollack, dice que en Tegucigalpa los mulatos y ladinos se levantaron en busca de representación política a través de un diputado procurador o síndico y alcaldes de barrios. Muy parecido a lo que sucedió en El Salvador y cosas que hay que entender que tenían su origen desde México. Igualmente, en el puerto de Trujillo, que tenía una abrumadora población africana, el ataque de Auri en 1820 conllevó a que su defensa estuviera en manos de las milicias afrodescendientes. Y fue también Trujillo un lugar que se rebeló contra Comayagua en 1821, cuando Comayagua se une al Imperio Mexicano. ¿Y en manos de quién estaba la defensa en Trujillo? Nada más y nada menos que de negros, franceses, ingleses y caribes. Esta división es muy interesante porque los negros franceses serían aquellos que una vez que se somete la mosquitia, pasan y se asientan se asentaron en Trujillo. Los negros franceses van a ser negros que trajeron en 1797, un grupo de 310 más o menos, que vinieron de Haití, que fueron los negros leales al rey. Entonces los trajeron a esta zona, parte de un grupo más grande. Y por último, se llamaban los negros caribes, traídos más que todo de la isla de San Vincent, y que depositaron los ingleses en Guanaja y Utila, y que al final se trasladaron a Trujillo. Y estas poblaciones van a estar encargadas de la defensa, van a ser muy interesante y ha faltado mucho estudio por parte de ellos. Comayagua se unió al Imperio Mexicano en el 21, Omoa tuvo una contrarrevolución de la guarnición el 1 de diciembre de 1821, y es muy interesante porque Omoa, como tal, siempre ha tenido un gran número de su población mulata y parda, igualmente aquellos que estaban de guardia en el fuerte. Por ello es que Honduras merece un estudio muy fuerte, y me alegra el libro que acaba de decir Heriberto porque nos va a traer nuevas luces acerca de todo esto que ha faltado. En el caso nicaragüense, hay mucho relato de los levantamientos de León, Granada, Nicaragua y San Juan a finales entre el 13 de diciembre de 1811 y el 8 de enero de 1812. Esto se compagina con las sublevaciones de diversos pueblos en Nicaragua: Chontales, Masaya, Managua, Matiare, Nagarote, Realejo, Jinotepe, Nandaime, Mesatepe, Chinandega y El Viejo, para mencionar unos. Matiare, que había una población de los negros franceses, como los acabamos de ver, pero también hay una historia de afrodescendientes en Nicaragua. Por ejemplo, en León, el 13 de diciembre de 1812, los barrios desconocieron al intendente José Salvador. La plebe, que aquí no lo identifican como tal, pero que obviamente era una plebe indígena mezclada y por supuesto
mulatos, pardos y demás, fueron los que llevaron adelante esta insurrección. En la Villa de Rivas, que es algo muy interesante, estos grupos que se sublevaron el 23 de diciembre, 10 días después de León, pidieron la abolición de la esclavitud. Obviamente, entonces entendemos que hay una participación de mulatos, pardos y demás. Y el 8 de enero, por ejemplo, se tomó San Carlos, el fuerte de San Carlos, que está en la entrada del río San Juan o la salida del río San Juan hacia el lago. Y es recuperado por la tropa del castillo compuesta por morenos. De ahí que entonces tendríamos que entender que Nicaragua tiene una historia africana que participó en todas estas revueltas muy grandes. Granada, el 21 de abril, usó tropas de negros caribes, y aquí es muy interesante, cuando se sublevó que vinieron de diversos lugares, mandaron tropas de Honduras y trajeron negros caribes en la recuperación de Granada en abril de 1812, que es cuando vienen tropas del norte y del sur de Costa Rica. Dentro de los sentenciados, que es muy interesante también, porque todos los juicios a todos aquellos que participaron, que es algo que debemos usar y trabajar nuevamente, tenemos que uno de los sentenciados fue los negros Valentín Cárdenas, José María Ceballos y Justo Eligio. Pero estos son los líderes. Lo que nos ha faltado es mucha historia de los grupos y demás que estaba apoyando toda esta lucha. Recordemos que para doblegar a Nicaragua vinieron fuerzas desde San Salvador, Honduras y Costa Rica entre 1812 a 1813. Y luego Nicaragua entra en una guerra civil del 22 al 25, que obviamente ya no está el estigma de poner quién era quién, pero que sí merece todo un trabajo más fuerte. La segunda parte de lo que quiero trabajar es Costa Rica, en el cual una de las cualidades aquí fundamentales que tenemos que analizar es que las milicias pardas intentaron, o en Costa Rica representaron a la comunidad ante las autoridades. Cualquier reclamo o duda firmaban siempre los oficiales. Y volvemos a un tema muy interesante, porque la población mulata, parda y zamba en Costa Rica representaba un 17%. Y si a eso le sumábamos el número de africanos, un 18%. Un número visible, claro, y que esto es para 1801. El centro más grande estaba en la Puebla de Cartago, donde tenían una escuela casi desde el siglo XVIII. Mulatos, africanos libres y mestizos pobres. Hubo también otros grupos en Esparza y Nicoya. Estas, y hay que recordar, como bien lo dijeron los autores antes, que las reformas borbónicas sugestionaron a los pardos para que hicieran reclamos, abrieron portillos para avance social y reconocimientos. Gracias a sacar matrimonios con blancos, unos se volvieron ricos, pero eso era una ganancia, y por el otro lado anularon las milicias y los privilegios que tenían. De aquí que, entonces, cuando se inicia toda la problemática de 1808 hasta 1824, uno de los primeros a manifestarse son las milicias pardas, o aquellos que fueron oficiales. La independencia como tal, entonces nos trae un problema. ¿Por qué? Porque se termina con la segregación de la población africana. Ya no se identificar a la gente, sino ahora pasan a ser ciudadanos. Y por lo tanto se termina ese estigma de la piel, al menos en papel. Y concluye con la abolición de la esclavitud en 1824, que eso es clásico y hay que entenderlo de esa manera. Si vemos la población africana en Costa Rica, que está llevado aquí negro, que esto también es del Atlas Centroamericano, pero esto es del 78, unos 30 años antes, vemos que había una gran composición. Y si a eso le agregamos la mezcla que se va a llevar adelante, tenemos que Costa Rica tenía un cuarto casi, en algunos casos y en algunos lugares una gran mayoría de afrodescendientes. Las milicias, por ejemplo, como vemos, pasaron a ser urbanas, que esto lo dice en 1802 el gobernador Tomás de Ayala el 22 de mayo. Ahora bien, en Cartago hubo 3 compañías pardas que se encargaron de la defensa norte, que eran compañías urbanas, o de la costa del Caribe. El Caribe se encargaba más que todo, como lo han dicho Jesús y luego Heriberto, en este caso eran las vigías del Boca Matina, Moín, Portete, Reventazón y Pacuare.
Requería pago, relevos constantes e informes, y aquí se habla de 16 milicianos. Esta tropa podía aumentar en casos de emergencia o si llegaban insurgentes. En Matina, que era el puerto en el Caribe, sirvieron de vigías, recibieron paga y como símbolo de lealtad, a partir de 1811, sirvieron por la mitad del salario. Y los oficiales que dijeron esto fueron Juan Chavarría, Francisco Javier Aymerich, Ramón Silverio, Ayagulo y Casimiro Arriola, todos oficiales de las 3 milicias urbanas pardas. Se identificaron como pardos matineros y en muchos casos también eran los mismos pardos los que reparaban las armas en el cuartel. 1812, y voy a hablar de este casito y luego veremos las milicias de 1821 y con esto concluimos. En Costa Rica, si bien no se levantó la población, sí hubo tumultos en 1812. En Cartago, el 25 de enero, hubo un tumulto, pero del barrio mestizo del Tejar, y que hicieron marcha a la casa del gobernador. Como todos los hemos visto, aquí exigían que no pagaran las rentas, que se abriesen los portones, los potreros en manos del ayuntamiento, arrestaron a los cabecillas y ahí paró todo. No obstante, el 26, para prevenir cualquier problema, se puso una compañía acuartelada por 8 días. Y estamos hablando de Cartago, que Cartago estaría acá. Y cuando hablábamos de Matina, Matina estaría acá. Era el camino de la costa. En ese caso, el 29, 3 días después de que se puso la tropa, el teniente de oficiales reales y ministro de Hacienda, llamado don Manuel García Escalante, expresó un temor por rumores que se estaban llevando adelante de que su casa sería asaltada, cosa que hemos visto que sucedió en todas las manifestaciones en Centroamérica. Y que como esto se había llevado en El Salvador y Nicaragua, que él quería devolver todo, porque tenía miedo que le hicieran lo mismo y que atacaran y destruyeran los libros de cuentas y los dineros de la Real Caja se apropiaran. Así que García Escalante denunció que la tropa armada se había suspendido y que solo se hallaban 30 hombres custodiando el cuartel y la sala de armas. Dijo que el pueblo no estaba quieto y que habían voces públicas en la ciudad que amenazaban con asaltar. Ese día, el 29, se llamó una junta de guerra y se determinó seguir con esa tropa acuartelada. Sin embargo, Manuel García Escalante siguió con esta turbación por el número reducido de tropa, pero su preocupación estaba en otro mundo. Él hablaba de ese vulgo plebe, que era muy parecido a lo que se hablaba en otros lugares de Centroamérica. Describió la cantidad de milicianos, pero su angustia se reflejó en quienes integraron esa tropa. ¿Por qué? Porque eran 15 de las milicias disciplinadas que eran mestizos, en su mayoría dirigidos por un oficial criollo o español, y 15 de las compañías urbanas pardas. ¿Y por qué tenía miedo? Porque si en todo Centroamérica los pardos, mulatos y africanos se habían sublevado, ¿cómo podían poner en Cartago a defender a la corona? Bueno, ese era el miedo que tenía, pero había otra parte más, que es algo que les quiero decir acá. El miedo se fundamentó en una revista que habían llevado a la cárcel antes de Semana Santa de 1811. ¿Por qué? Porque ahí estaban prisioneros y los nombres de los individuos son los siguientes: George Bogarín, Juan Chavarría, Silverio Angulo, Francisco Aymerich. Y en la casa, por casa cuartel, estaba Casimiro Arriola y Miguel Guerrero. Varios de estos nombres ya los vimos en 1812 o el 11, que se habían comprometido ¿a qué? A pagar, a donar a la mitad del salario, pero eran oficiales de las milicias pardas. ¿Y por qué estaban en la cárcel? Todos fueron procesados criminalmente por el juzgado de guerra y acusados por el delito de sedición e insubordinación a la real justicia. Y ese era el terror que tenía eh, Manuel García Escalante. Y eran oficiales de las milicias pardas. Prácticamente intentó desacreditar la lealtad de los oficiales pardos. Bueno,
Después de todo este periodo de revueltas de hasta 1814, en que también se quitan los cabildos y se reinstala nuevamente el absolutismo, las funciones bajaron un poco. Los milicianos en Costa Rica, los pardos, no se levantaron en contra de la corona. Hasta 1820 se llama nuevamente la formación de milicias nacionales, que se van a levantar listas en todas las poblaciones de Centroamérica, que esas listas no hay un recuento, no se ha hecho mucho, y que después de la independencia se llamaron milicias cívicas. Así la independencia topó con una formación militar muy variada, muy rica y muy grande en Costa Rica, pero también en Centroamérica. Una de las cosas que quiero concluir acá, porque es muy importante, estas milicias, en Costa Rica se encuentran las listas de las 3 compañías que venían desde la época colonial y que van a agregarse a las milicias nacionales y luego cívicas. Son compañías de 100 hombres. Y cuando uno se revisa, muy interesante, en 1821, la tercera compañía, se llaman a sí mismos pie de lista de los americanos libres de la Puebla de Los Ángeles de Cartago. Y aquí está el capitán Dolores Suárez, el teniente José María Meneses, y tengan este nombre porque es el cierre final muy interesante. George Bogarín, subteniente. Polinario Aguilar, sargento primero. ¿Okay? Pedro María Valdares, tambor. Y la compañía cívica del cuartel de Los Ángeles, otra, Manuel Zabaleta, capitán. Felipe Romero, teniente. Juan Jiménez, teniente. José María Guerrero, subteniente. Nicolás Pacheco, subteniente. Y en la otra compañía, el tercer cuartel de Los Ángeles, estaba Patrocinio Alvarado, capitán. Gregorio Cárdenas, teniente. Jesús Guevara, teniente. Nicolás Almerique o Aymerich, subteniente. Carmen Núñez, subteniente. Y la compañía urbana de la Puebla, Felipe Romero, capitán. Manuel Guzmán, José Corrales, subteniente. Y esto completaba 100 hombres. Total de las milicias cívicas que había en Cartago eran 666 hombres que completaban casi 900 y su comandante era nada más y menos que Leonardo Zabaleta, que ahorita voy a hablar de él. Al final del periodo, en 1824, nada más para que ustedes vean, la primera compañía de ciudadanos libres de Cartago, el cuartel de la Puebla, y se repiten los nombres: José Gregorio Cárdenas, Seferino Quesada, José María Meneses, teniente. Francisco Barrios, subteniente. Ramón Quiroz, subteniente. Joaquín Escalante, sargento primero. Baltasar Zúñiga, tambor. Nicolás Barerín, tambor. Y Manuel Miranda Pito, que en realidad era pífano, y 100 hombres. ¿Ok? Y así va a ser también la segunda compañía, con Francisco Javier Aymerich, que ya lo vimos. Rafael Escalante, teniente. José María Guerrero, teniente. Nicolás Aymerich. José Francisco Aymerich, subtenientes. José Antonio Córdoba, sargento. Vicente Barrientos, tambor. Victoriano Rivera Rambó, tambor. Luz Sancho Pífano, 100 hombres. Y la tercera compañía, que es de la misma forma, nos va a llevar a 100 hombres. ¿Por qué les muestro todo esto? Que era la conformación en que ellos, ya aquí se llamaban ciudadanos, en la otra eran ciudadanos libres. Y muy interesante, para concluir con los que quiero llevar acá, es que de estos que están acá, el comandante de Pardo, Leonardo Zabaleta, integra el cabildo de la ciudad de Cartago en 1824. Y el otro que va a entrar en esta fase y ser electo al cabildo, que son los primeros 2 africanos descendientes en un cabildo elitista de Cartago, fue nada más y nada menos que José María Meneses, el que está acá. Fue electo como regidor los 2 en el cabildo de Cartago en 1824. Esto concluiría todo un periodo en el cual se sale de la esclavitud, del estigma de ser africano, de no ser poder electo, y rápidamente después de la independencia se acoplan, al menos en el caso costarricense, a ser parte de una vida civil y de aparatos políticos. En el caso de los uniformes, que es algo muy interesante, este es el de los pardos de Cartagena, collarín y mangas más o menos azul, que en realidad es verde, un verduzco en Centroamérica. Este es de Cartagena y ahí quedaríamos con lo que les tengo preparados. Muchas gracias y buen día.
Muchas gracias, doctor Aarón. Bueno, a continuación abriremos un espacio para que realicen sus preguntas o comentarios por medio del chat. Por el momento tenemos Elisa Candela, que dice excelente trabajo, saludos desde la Ciudad de México. Olivia Núñez, súper importante dar a conocer sobre la verdadera historia de los afrodescendientes, son investigaciones seguras. Y abrimos el espacio en caso de que quieran hacer más consultas. Bueno, a mí me gustaría consultarles a los tres si hay una fecha en la que se pueda fijar como el fin de estos grupos milicianos para los diferentes espacios. ¿Y a qué te referís, Amanda? Si hay algún año en el que ya se desarticularon totalmente. Bueno, es que las milicias siguen operando después de la vida, al final de la independencia continúan en todo Centroamérica, no paran, porque recordad que Centroamérica entra en guerras civiles, en formación de estados, donde las milicias se van a articular. Guatemala es un caso terrible, El Salvador son guerras, Nicaragua entra en guerras civiles, o sea, esto no para. Y son reglamentos inclusive después que se van a hacer muchas milicias. Y básicamente los estados que se van a crear van a depender de las milicias o de los grupos que logran movilizar. Entonces, por lo tanto, al menos lo que yo te puedo decir en el siglo XIX, no se para con el aparato militar, más bien se refuerza. Eso sí, se reduce y se busca la lealtad. En muchos casos son ejércitos de papel que a la hora de la verdad cuando tienen que pelear no funcionan, pero las guerras civiles son terribles y desastrosas para Centroamérica. Y que conste que Costa Rica no se queda atrás porque la primera guerra civil es del 23. Luego vuelve a haber una guerra en el 35 y están operando las milicias en todo su ámbito. Y en el caso específico de las milicias pardas, como sí, ¿en qué año se podría decir que se desarticulan? Y prácticamente con la independencia, porque ya no hay estigma ya no dividen por grupos, básicamente. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, porque uno de los graves problemas es la legislación española que dividía a las poblaciones de acuerdo a su color de piel. Y a partir de la independencia o cuando se declara la independencia, todo eso se abole porque todos pasan a ser ciudadanos. De ahí que surge todo un problema a la hora de construir quiénes son africanos después de la independencia, merece todavía una investigación más ardua, porque puede que se cambien de apellido, oculten su origen, se casen con blancos y entonces empieza otra formación. Y nada más para hacer un acoto sencillo, yo hablé de Leonardo Zavaleta. Leonardo Zavaleta es un caso increíble en Costa Rica. Nació esclavo, fue comandante de pardos, fue maestro, fue parte del Cabildo de Cartago, entre muchas cosas, y al final de su vida, bueno, ya cuando era maestro, se le llamaba Don Leonardo Zavaleta, que es parte de lo que la vida republicana va a traer. El don reservado solo para los blancos, ahora es usado para los africanos. Y sabiendo todo el mundo el origen. Pero el caso de Zabaleta es algo increíble y casos de estos te vas a encontrar en todo Centroamérica y tal vez en México, con amplias referencias. Muchas gracias y por el momento veo que no hay más preguntas, entonces daríamos por finalizado. De nuevo, agradecerles por rescatar el papel de estos grupos que han sido invisibilizados muchas veces de la historiografía oficial de los países. Y de parte de la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo y de los Estudios Latinoamericanos y del Instituto de Estudios Latinoamericanos, perdón, agradecemos su participación y la participación de todas las personas que nos están acompañando. Les recordamos que a las 2 de la tarde tendremos el panel Afrodescendencia del tronco colonial. A las 3, avances y desafíos en la segunda mitad del diseño. Y a las 3:45, Afrodescendientes, una mirada desde el Bicentenario, y esperamos que nos puedan acompañar. Muchas gracias.